Marcelo y Carlos, dos estudiantes de preparatoria, vivían en una era definida por el desafío. Era 1990, cuando el heavy metal empezaba a ceder su trono ante el grunge. Pero ellos eran fieles a su sonido, una lealtad que reflejaba su apetito por los desafíos temerarios. Emulaban a sus ídolos, tocaban instrumentos, pero esta historia no trata de música, trata de una violación a lo prohibido. En aquellos años de inocente desconocimiento, la Ouija se vendía en supermercados, un juego de mesa junto al maratón o el turista mundial, una trampa embalada en cartón. Los jóvenes la compraron, no por curiosidad, sino con la arrogancia de querer desenmascarar una mentira cubierta de letras y símbolos extraños. La llevaron de inmediato a una cabaña carcomida por el abandono, cercana al hogar de Marcelo. Sentados en la penumbra, Marcelo y Carlos trataron de jugar con la tabla por horas. Querían invocar, escuchar, sentir algo, pero el puntero permaneció petrificado. Se fueron convencidos de que la tabla era una farsa inofensiva. Un par de días después, la burla terminó. Un compañero de la escuela, David, afirmó ser el guardián de sus reglas. El círculo se cerró. Marcelo, con un miedo creciente, cargaba la Ouija en el maletero sofocada y oculta bajo la llanta de refacción para evitar las críticas de sus padres. Tan pronto terminaron las clases, regresaron a la cabaña. Fue en ese instante donde la inocencia terminó. Esperaron la noche. David colocó la tabla. Un frío seco y cortante invadió la cabaña, silenciando incluso el viento exterior. El puntero empezó a girar en círculos erráticos y dementes, hasta que un crujido gutural provino de las viejas maderas. Se detuvo en un hombre, Perséfone, la reina del inframundo, asociada a la oscuridad para los griegos y los romanos. El asombro se convirtió en un terror paralizante cuando el puntero inició una nueva frase, deletreada con una lentitud que torturaba. Ustedes abrieron un portal y les voy a comprobar que esto es real. La sentencia final fue una orden. Llévenla al día siguiente a la casa de los símbolos en el portón. La petición era confusa, pero Marcelo recordó de inmediato la casa extraña de Ciudad Satélite, una residencia con símbolos en el portón que, según las habladurías, era el Padre Nuestro o quizás marcas de brujería. El terror era absoluto, pero el libre albedrío se había esfumado. Los tres se movieron controlados por hilos invisibles, como una tríada de marionetas animadas. Una vez frente a esa casa y con el asombro, la tabla dio la siguiente instrucción. Vayan al lugar donde los sabios instruyen y los aprendices conocen, su escuela. En un costado descenderán hasta encontrar una gran ventana con una cortina roja y deberán observar. El miedo ya era una fuerza física que los impulsaba. Al llegar bajaron varios metros por un camino de tierra seca y revuelta y descubrieron en efecto la ventana solitaria con el paño escarlata. Tan pronto se acercaron, algo se asomó con una velocidad antinatural por la cortina, un semblante tétrico, descarado, cuya presencia heló la sangre en sus venas. Perséfone se había salido con la suya. Rotos, despojados de su cordura, los tres jóvenes decidieron terminar el juego. La partieron en dos mitades, y desesperados por perderla para siempre, la arrojaron en el periférico, a la altura de las torres de satélite. Pasaron 20 años. La cabaña, ya muy deteriorada, recibió una urgente remodelación, aunque nunca se supo quién mandó a remodelarla. Cuentan los carpinteros que, mientras trabajaban, un hedor a ceniza fría y putrefacción emanaba de la madera, que justificaban como un aroma normal de tablas viejas. Al levantar las últimas tablas del piso, las que más se resistieron, el horror se reveló. Una vieja Ouija, rota exactamente en dos mitades, había regresado. Cuando se enteró Marcelo de esto, entró en shock. Nunca supo cómo esa tabla pudo volver del periférico para yacer de nuevo ahí, en la cabaña. Pero con todo el miedo transformado en furia la tomó, la pisó y la quemó hasta que no quedó más que polvo negro. La cabaña recibió su merecida remodelación, pero el mal no se extingue con el fuego. Cuentan que desde ese entonces, en el silencio más absoluto, una voz femenina susurra en el lugar, baja y espectral, casi como una alucinación que dice: «Bienvenido a mi hogar».